Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre la incidencia del feminicidio y la influencia de los factores socioeconómicos en Colombia en los años 2019 y 2022. Este artículo lo realizamos con nuestras compañeras Dalila, Diana, Jessica y quien les habla, Valentina Buitrago. El contenido de nuestro tema va a ser el planteamiento del problema, pregunta-problema, metodología, objetivos, preguntas a nuestro público y agradecimientos. Bueno, primero vamos a abarcar como tal la palabra feminicidio. Esta palabra feminicidio es directamente la muerte de una mujer por su género, de un hombre pues afectando a una mujer por su género. Ya más adelante vamos a abarcar pues a lo largo de nuestra presentación más a fondo este tema, y que queremos resaltar que el feminicidio fue una ley que se dio después del crimen de Rosa Elvira Celis en el 2015, lo que dio al país que esto se otorgara como un crimen. Vamos a hablar de la pregunta de la que vamos a ir solucionando en nuestro artículo. La pregunta es: ¿cuál es la incidencia del feminicidio y la influencia socioeconómica en Colombia en los años 2019 y 2024? Es crucial comprender los factores socioeconómicos que influyen en la incidencia del feminicidio y cómo estos pueden variar en diferentes periodos. Esto lo vamos a abarcar, como les mencionaba, en toda nuestra presentación, teniendo en cuenta cada punto determinante que tuvimos. Y pues continúa ya mi siguiente compañera. Ahora vamos a hablar sobre la metodología. Para abordar este tema vamos a utilizar una metodología mixta y se empleará un método inductivo. Vamos a analizar datos estadísticos y realizar revisiones documentales. La recopilación de datos se va a hacer mediante fuentes oficiales como el DANE y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. También vamos a hacer revisiones documentales relevantes, incluyendo informes gubernamentales y estudios previos sobre el feminicidio. Se van a realizar análisis descriptivos y correlacionales para identificar posibles relaciones entre los factores socioeconómicos y la incidencia de los feminicidios en Colombia, así como un estudio del contenido y la codificación temática para examinar la implementación y la percepción de las políticas. Vamos a hablar sobre el concepto de violencia de género. Este concepto ha evolucionado desde su origen como violencia física contra la mujer. La violencia de género ocurre en el ámbito familiar y social con el objetivo de perpetuar relaciones de poder. Afecta a cualquier persona que asuma roles estereotipados femeninos, incluyendo a la comunidad LGTBI. Los agresores utilizan factores sentimentales, económicos y laborales para mantener esas relaciones de poder, causando desde humillaciones y, en el peor de los casos, la muerte. Evidentemente, la violencia de género vulnera los derechos de las mujeres, afectando su integridad psicológica, física y sexual. Y ya el tema que nos interesa, feminicidio, se refiere al asesinato de una mujer debido a su género, asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer. Esta violencia contra la mujer se relaciona con causas sociales, culturales, económicas, religiosas, étnicas, históricas y políticas. Ya en el marco conceptual, el término feminicidio abarca diferentes perspectivas teóricas que marcan los asesinatos de infinidades de mujeres alrededor de todo el mundo, manifestándose en diferentes contextos a lo largo de la historia como violencia de género, abuso sexual, violencia familiar, entre otros. Esta palabra se desarrolló en los últimos años debido a la esclavitud en la que se encontraba la mujer, y ya sabemos que desde nuestros antepasados la mujer siempre fue vista como un ser inferior al hombre, provocando una desigualdad total. Los hombres se organizaban en núcleos familiares y en su calidad de jefe y padre ejercía la autoridad de manera rigurosa y despectiva. Y ya en 1976, Diana Russell denuncia las muertes de acuerdo con el sexo y testifica ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres utilizando el término de feminicidio o femicidio, definido como el asesinato de mujeres realizado por hombres motivados por odio, desprecio, placer. Con respecto al marco legal y normativo, el feminicidio en Colombia es una problemática de gran relevancia social y legal, que ha generado implementación de diversas normativas para su prevención y sanción. En 1761 de 2015, la ley de Rosa Elvira, en honor a una víctima emblemática de feminicidio, tipifica el feminicidio como un delito autónomo en el Código Penal colombiano, el que cause la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género. Otra de las leyes es la Ley 1257 de 2008. Es una ley fundamental en el marco normativo de protección contra la violencia de género. Establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y promueve la protección integral de sus derechos.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en defensa de los derechos de las mujeres. Vamos a hablar rápidamente de algunas sentencias. Entonces, la sentencia 410 de 1994 fija la igualdad en el acceso a la seguridad de las mujeres. La 967 de 2014 habla que los celos enfermizos constituyen maltrato psicológico y causal de divorcio. La 012 de 2016 sienta las bases jurisprudenciales para proteger a las mujeres de la violencia económica. La 735 de 2017 determina que el Estado se convierte en un segundo agresor cuando sus funcionarios no toman medidas de protección contra la violencia de género en unos plazos razonables. Es importante destacar que en este instrumento se destaca que las mujeres tienen derecho en condiciones de igualdad al goce y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las áreas política, económica, social, cultural, civil y de otra naturaleza. En estos derechos se encuentra el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, seguridad personal, el derecho a una protección legal equitativa, el derecho a no ser discriminado. Con respecto a los factores influyentes, encontramos que la educación juega un papel fundamental. Es la causa en la mayoría de los casos. Por el simple hecho de desconocer la norma, de desconocer nuestros derechos o por miedo, se presenta ese ciclo violento y la incapacidad de resolver los conflictos. Estos factores han provocado que las parejas resuelvan sus conflictos mediante la violencia. Y pues obviamente también influyen factores sociales, culturales, económicos y también juega un papel importante el antecedente de una familia violenta. Las raíces culturales y sociales arraigadas juegan un papel crucial perpetuando estereotipos de género y una tolerancia violenta machista que dificulta la implementación efectiva de políticas públicas y de prevención. Es entonces y en este momento fundamental el rol del Estado y también del sistema judicial como garantes de la protección de los derechos de las mujeres y la sanción adecuada a sus perpetuadores. A través de las instituciones se tiene la responsabilidad de diseñar e implementar políticas públicas que prevengan la violencia de género, protejan a las víctimas y persigan judicialmente a sus responsables. Y sin embargo, y a pesar de los esfuerzos legislativos, de las medidas adoptadas y de la lucha contra esta y otras formas de violencia hacia las mujeres, nos enfrentamos a numerosas barreras para acceder a la justicia de manera efectiva. Se destaca una realidad alarmante que refleja profundas barreras para las víctimas en búsqueda de justicia y protección. La respuesta institucional se ve comprometida por una falta de coordinación entre las entidades encargadas de la aplicación de la ley, exacerbando la situación para las víctimas que buscan seguridad y justicia. Sumado a esto, se encontró que las víctimas deben relatar en repetidas ocasiones los hechos traumáticos en el proceso judicial y a menudo se encuentran con la desensibilización entre los funcionarios judiciales y policiales, lo que puede llevar a actitudes de desconfianza y prejuicio hacia las víctimas. Esto puede resultar en un trato inadecuado y en la minimización de la gravedad de los hechos denunciados. Dentro de las iniciativas destacadas, como podemos ver en la pantalla, encontramos la línea púrpura, que es como la más conocida, centros de atención de violencia intrafamiliar, casas de equidad en localidades con altos índices de feminicidio, ruta de atención integral para víctimas, tiendas para definir la ruta de atención de violencia, subsidios de arrendamiento, programas de ahorro para vivienda, educación y desarrollo para mujeres en riesgo, sistema articulado de alertas tempranas. Y por último, este mensaje que me gustó mucho: no basta con que estas medidas simplemente existan, es crucial que puedan implementarse efectivamente en la práctica. El objetivo general de nuestra investigación se centra en analizar la incidencia del feminicidio y la relación o la influencia de los factores socioeconómicos en Colombia durante el periodo de tiempo 2019-2024. Para esto se desarrollan 4 objetivos específicos que orienten al cumplimiento del objetivo general. El primero de ellos es identificar cuáles son estos factores socioeconómicos que influyen en la incidencia del feminicidio. El segundo es evaluar el papel de la educación como en la prevención del feminicidio. El tercero de ellos es distinguir cuáles son estas barreras a las que se enfrentan las víctimas para acceder a la justicia y a la protección en Colombia. Y el cuarto objetivo específico es verificar las políticas públicas y los programas que tiene el Estado en materia de violencia a la mujer y feminicidios. La investigación se desarrolla como una revisión bibliográfica extensa. No solamente se realiza la revisión a nivel de investigaciones internacionales y de normatividad internacional, también se hace claramente a nivel nacional, regional y local. En toda esta revisión, en toda esta investigación se encuentra casi las mismas conclusiones, por así decirlo, o casi todas orientan a que particularmente los factores socioeconómicos
más prevalentes terminan siendo un bajo nivel educativo, una mayor pobreza, poblaciones con mayor desigualdad social y también un bajo nivel educativo cultural. En síntesis, las poblaciones más vulnerables son las poblaciones en donde mayor incidencia de feminicidios o asesinatos a mujeres por razones de género se presentan. Estas estadísticas reposan en DANE, en el Instituto de Medicina Legal, en donde cada año, en vez de disminuir, la cifra aumenta. Adicionalmente, encontramos que de alguna manera la pandemia, aunque pensáramos que iba a bajar las estadísticas, realmente las aumentó. No podemos determinar el porqué con esta investigación, pero sí podemos dar paso a que se hagan unas futuras y evalúen las posibles causas o las hipótesis a esta particularidad o a este fenómeno. Algo importante que quisiera resaltar y que era uno de los objetivos, evidentemente, es que la educación y las campañas de sensibilización sí impactan y sí tienen un papel crucial en la prevención del feminicidio. ¿Qué es lo que sucede? Que es una de las dificultades o debilidades del Estado, y es que a pesar de que hay programas o políticas, en algunos gobiernos o no tienen el presupuesto o no tienen el rubro, o si lo tienen no se ejecuta o no se ejecuta como debería, y por ende no hay un impacto significativo y no hay un cumplimiento de las metas adecuadas. Otro de los hallazgos importantes y que trató la investigación es que aún en la institucionalidad se sigue presentando estigma por el tema del feminicidio y las violencias basadas en género. Aún dentro de la institucionalidad, los funcionarios, más que ser una ayuda y una solución, en su mayoría terminan siendo revictimizadores y terminan generando barreras en el acceso a la justicia y terminan por conducir a las víctimas a que no acudan, no denuncien y terminen como guardándose toda esta situación. Teniendo en cuenta todo lo abordado en la investigación, el feminicidio es un tema de nunca acabar, ya que está en constante presencia en el mundo entero y no hace distinción entre sus víctimas. El feminicidio está enraizado en la desigualdad de género, ya que la mujer siempre ha sido vista como un ser inferior al hombre. En la actualidad, muchas cosas han cambiado, ya que la mujer tiene sus derechos, principalmente a la vida, a estudiar, a trabajar y al mismo tiempo ser madre y padre. Para concluir con esta investigación, debemos tener claro que como mujeres debemos exigir nuestros derechos, a no tener miedo a denunciar los abusos a los que muchas veces hemos sido sometidas, a no quedarnos calladas, a decir y hablar siempre con la verdad, pero principalmente a defender nuestra vida. Ya para finalizar, tenemos un interrogante, el cual le vamos a dar a conocer para que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Qué determinantes claves se pueden implementar para la disminución en la incidencia del feminicidio en Colombia? Muchas gracias.